Clase 1.7. Operaciones combinadas de polinomios con división por un número. Estamos estudiando las operaciones combinadas, es decir, aquellas en las cuales involucramos sumas, restas, multiplicaciones y división en un solo ejercicio, en un solo problema. En este caso tenemos estas tipo de operaciones combinadas en las cuales involucra fracción. No es lineal, sino que tenemos fracciones. Entonces hay que resolverlo. Se puede hacer de dos formas. Una, la operación o las expresiones, mantenerlas así tal cual como están, considerarlas como si fueran fracción de números enteros y homogeneizar. O la otra forma sería este denominador expresarlo como una fracción, por ejemplo un tercio por 5x más 2y menos, aquí tenemos 6, entonces sería un sexto por los y menos x. Entonces vamos a desarrollar esta primera forma para que veamos cómo se trabaja. Vamos a homogeneizar. Aquí es como si, por ejemplo, nosotros tuviéramos la fracción un tercio menos un sexto. Entonces no podemos restar porque los denominadores son distintos. Tenemos que homogeneizar primero, es decir, encontrar un denominador que sea igual para ambos casos y que ya me permita restar en este caso. Para homogeneizar debemos de encontrar el MCM de 3 y 6. Esto lo vamos a hacer por el método rápido o de descomposición en factores primos, en el cual nosotros debemos de ir sacando mitad, tercera, quinta, séptima, etcétera, cada uno de los factores primos, y no importa en este caso si alguno de los números tiene o no tiene mitad, tercera, por ser el MCM. Entonces vamos a empezar con mitad. 3 no tiene mitad, pero 6 sí, por eso he dicho que voy a sacar mitad. Mitad de 6 sería 3. Cuando nosotros decimos mitad o el número que escribimos acá después de esta barrita de esta línea, significa que los números que tenemos acá los vamos a dividir entre este. Por eso 6 entre 2 es 3, es decir, la mitad de 6 es 3. Ahora vamos a sacar tercera, es decir, voy a dividir entre 3 porque solo por ese número puedo dividir en este caso. Tercera de 3 es 1, tercera de 3 es 1. Como ya reduje ambos números hasta 1, ahí me detengo. Y el MCM va a ser el producto de los factores primos, es decir, de los números que escribamos acá. Y 2 por 3 es 6. El MCM de 3 y 6 es 6. Eso significa que en lugar de estos números yo voy a escribir un 6. Aquí en este caso coincide el segundo denominador con el MCM, porque es el mismo 6 del cual estamos hablando. Ahora, en el numerador, en la parte de arriba, no vamos a escribir automáticamente los términos, las expresiones algebraicas que tenemos, sino que hay que hacer un análisis previo, porque como hemos cambiado denominadores, entonces va a cambiar un poquito el numerador, la expresión algebraica que tenemos en la parte superior. Entonces debemos de pensar, ¿por qué número se ha multiplicado este 3 para que se convierta en 6? Es por un 2, porque 3 por 2 es 6. Eso implica que todo lo que está arriba del 3 lo debemos de multiplicar por 2. Lo vamos a dejar indicado. 2 por 5x más 2y menos. Ahora, este 6 es justo este mismo 6. Aquí no se ha alterado el 6 original que teníamos. Entonces en este caso, como no se ha alterado, no ha cambiado el numerador porque es el mismo número este con este. Aquí sí voy a escribir tal cual como está la expresión algebraica. Si aquí hubiese sido otro número que se convirtió en 6, en ese caso sí tuviéramos que haber pensado y multiplicar esta expresión, todo lo que está arriba del 6, por algún número. Bueno, continuando, aquí es como si ya tuviéramos restas o sumas de fracciones homogéneas. Por ejemplo, 5 sextos menos 3 sextos. ¿Cómo se realiza esto? Ponemos el denominador común, el mismo, y en el numerador solamente hacemos las restas. 5 menos 3
2, 6. Entonces, algo similar, así debemos de trabajar acá estas expresiones algebraicas. Vamos a colocar una sola fracción en la cual nuestro denominador común va a ser 6, porque en ambos casos es el mismo, se repite el 6. Y aquí vamos a escribir 2 por 5x más 2y menos, ojo, que como aquí hay un menos, entonces todo esto lo debo de escribir en paréntesis. Si fuera signo más el que hubiese acá, pues no habría ningún problema, pero es un menos. Y hay que tener mucho cuidado porque si nos equivocamos acá y no hacemos el análisis respectivo de los signos, pues ya el ejercicio ya nos quedó mal. Ahora hay que multiplicar. Voy a multiplicar el 2 por cada uno de los términos que están al interior de ese paréntesis. Entonces me va a quedar 2 por 5 es 10. 10x. Recordemos que todo está dividido entre 6. 10x. Ahora aquí más por más nos da más. Y 2 por 2 es 4. ¿4 de quién? 4y. Ahora el menos hay que multiplicarlo por cada uno de los términos que tiene adentro. Menos por más es menos, entonces nos queda menos 2y, menos por menos nos da más, nos queda entonces más x. Hay un truco, si le podemos llamar así, en el cual siempre que tengamos un signo menos antecediendo o antes de un paréntesis y este lo va a afectar, lo que debemos de hacer es solamente cambiarle el signo a todos los números que están adentro de ese paréntesis. Si se fijan, aquí estaba positivo y aquí lo escribimos negativo. Aquí está negativo y la x luego, pues afuera del paréntesis ya le escribimos positivo. Eso sería equivalente a multiplicar por el signo menos que está afuera. Ojo que esto solo es válido cuando nos aparece solamente el signo menos. Porque si aquí ya tenemos, por ejemplo, menos 5 o otro número, entonces ya sí tenemos que hacer el análisis de signos muy detalladamente, despacio y uno por uno. Ahora, acá, en el numerador, tenemos ejercicios como los de los videos anteriores. Entonces lo que voy a hacer es agrupar las x con las x, las y con las y. Tengo aquí 10x y x. Entonces voy a escribir 10x más x. Las estoy únicamente colocando juntas, a la par. No estoy cambiando signo, no estoy pasando para otro lado. Entonces por eso debo de respetar y escribirlos tal cual como está. Luego para las y tenemos 4y y menos 2y. Entonces lo escribimos junto también. Más 4y menos 2y. Y recordemos que todo ello sigue estando dividido entre 6. Ahora aquí vamos a operar los términos semejantes. Es decir, vamos a sumar x con las x o restar si así fuese el caso. Y las y con las y. 10x más x. Eso nos da 11x. Es como si dijéramos $10 más $1 o más dólar, pues obtenemos 11 dólares, que x sería como si estuviéramos hablando de dólar. De igual manera con y. Luego aquí tenemos 4y menos 2y, eso nos va a dar como resultado menos 2y. Es decir, por ejemplo, tengo 4 dólares, pero debo en la tienda 2 dólares. Entonces, perdón, aquí este es positivo. Entonces, ¿cuánto dinero me queda? Pues me quedan 2 dólares todavía libres. Entonces, por eso aquí nos quedó positivo, ¿verdad? Y aquí, si se pudiera simplificar, se hace, pero en este caso pues no se puede simplificar. Tendríamos que repartir otra vez el 6 a cada uno de los términos. Así que lo vamos a dejar de esta forma indicado y así sería el procedimiento para trabajar. Está el otro método que, como les había comentado, expresar este 3 y este 6 de denominador como fracción, como un tercio y un sexto, pero si pues a ustedes no se les da muy bien lo de operar con fracciones, yo recomiendo que mejor sigamos este método, porque el otro puede generar mucha confusión. Aquí lo desarrolla Mate, por si ustedes lo quieren ver, estudiar, y pues si lo quieren resolver de esa forma, no hay ningún inconveniente. Pero aquí está el problema que les digo, que si no se les da bien las fracciones, pues entonces se les va a complicar el trabajo. En el comprende tenemos, para realizar operaciones de polinomios con denominadores diferentes, se puede utilizar cualquiera de las dos formas, las que nos presentan en el solución SMATE. 1. Utilizar el mínimo común denominador y reducir términos semejantes, que es el que nosotros utilizamos. Homogeneizamos las fracciones por medio del mínimo común múltiplo. Aquí hay un error en el libro, es mínimo común
el mínimo común múltiplo, que también se conoce como mínimo común denominador. Pero bueno, así han decidido ellos llamarlo. Sería el mínimo común múltiplo para encontrar el denominador común desde mi punto de vista, pero también es válido así como está. Pensaba que decían divisor. Pero bien, sigamos. En el número 2 o el método 2 sería expresar los denominadores como multiplicación por un número, que en este caso serían fracciones, y luego pues multiplicar las fracciones por cada uno de los términos o números que están al interior de los paréntesis. Reducimos términos semejantes, así como en clases anteriores. Tenemos un ejercicio, lo vamos a resolver. En el ejercicio nos pide que realicemos las operaciones y reduzcamos términos semejantes. Esta es muy similar a la de la solución. Es más, hasta tenemos los mismos denominadores, los mismos números que están ahí dividiendo o como fracción. Entonces vamos a reescribir el problema. Tenemos 2x menos y sobre 3 o entre 3 menos x menos 5y sobre 6. Aquí lo vamos a hacer por el método 1, homogeneizar. Entonces para ello necesitamos el MCM de 3 y 6. Y ese ya lo habíamos encontrado en la solución de esta clase y sabemos que el MCM es 6. Si no, pues habría que encontrarlo si hubiesen sido otros números. Pero en este caso vamos a aprovechar esa información que ya conocíamos. Entonces en lugar del 3 vamos a tener un 6 y en lugar del 6 pues tenemos el mismo 6. Y aquí nosotros pensamos otra vez, ¿por qué número se ha multiplicado el 3 para que se convierta en este 6? Es por un 2. Eso implica que todo el paréntesis hay que multiplicarlo por 2. Entonces nos queda 2 por 2x menos y. Y aquí como este es el mismo número, pues solamente yo lo reescribo. Pero también lo podemos ver de otra forma, porque el número multiplicado el 6 para que se convierta en 6 es por un 1. Entonces aquí nosotros tendríamos que multiplicar por un 1 todo el paréntesis, pero al final vamos a obtener lo mismo. Entonces por eso solamente se reescribe. Ahora, como ya tengo el mismo denominador, lo que decía él comprende el mínimo común denominador, entonces escribo ese denominador y planteo la resta. En este caso reescribo menos, recordemos que antes de un signo menos y si tenemos más de un término hay que utilizar paréntesis. Y ahora desarrollamos las operaciones. Hay que multiplicar el 2 por cada uno de los términos que están aquí en su interior. Más por más nos da más. 2 por 2 es 4 y luego tenemos x. Recordemos que vamos primero resolviendo signos, luego números y por último las letras. Ahora, más por menos nos da menos. 2 por 1 es 2. ¿Y de quién? De y. Aunque y no tenga ningún número, ahí hay un 1 que está invisible. No se lo vemos, pero ahí está. Ahora hay que multiplicar por menos cada uno de los términos que están al interior de este paréntesis. Voy a aplicar el truco, que solo es cambiarle el signo a los términos de adentro. Si aquí están más o están positivos, entonces aquí los vamos a escribir negativos. Y si aquí están negativos, entonces los escribimos positivos. Y nos queda de esta forma. Ustedes verifican que sí se cumple la ley de los signos. Todo ello, recordemos que seguimos entre 6. Ahora agrupamos los términos semejantes, es decir, las x con las x, las y con las y, las ponemos juntitas y nos queda así de esta forma. Acá nos queda menos 2y más 5y, todo ello dividido entre 6. Ahora operamos términos semejantes, las x con las x, las y con las y. 4x menos 1x es igual a 3x positivo. Ahora, menos 2y más 5y, eso es como si nosotros debemos $2 y tengo $5. Entonces, ¿cuánto dinero me va a quedar después de saldar esa deuda? $3. Entonces aquí me va a quedar más 3y. Y todo ello dividido entre 6. Aquí pues podríamos sacar factor común o repartir el denominador para poder simplificar, pero lo vamos a dejar hasta así. Con dejarlo así de esta forma no hay ningún problema siempre y cuando apliquemos los pasos de forma correcta. Aquí sí aplicaron el factor común y al final se simplifica el 3 con el 6. Para el caso del lapicito les pide que efectúen operaciones combinadas que incluyen fracción muy semejantes a las que hemos estado viendo en la solución en el ejercicio. Y entonces en este caso yo les recomiendo que trabajen el literal A y el literal D.